Ahora sí. Saludos cordiales. Mi nombre es Denis Castillo, TSU en Administración de Empresas, licenciado en Contaduría Pública. Actualmente estudiante avanzado en la maestría de Gerencia General, mención Administración en el posgrado de la UNIES. Como invitado especial tengo a la profesora Magali Núñez, licenciada en Sociología en el Desarrollo, tiene una maestría en Gerencia Empresarial en la Universidad Fermín Toro, doctora en Gerencia Avanzada y actualmente estudiante en el 8º semestre en Botánica Tropical. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida. Buenas tardes. Este podcast que quiero realizar y presentar es sobre la estadística descriptiva en el área gerencial. Como bien sabemos, profesora, para hablar sobre estadísticas descriptivas gerencial, tenemos que nosotros saber qué es una estadística descriptiva. Y el concepto o lo define como un objetivo es resumir la evidencia encontrada en una investigación de manera sencilla y clara, pero que debe que contener esa estadística descriptiva, cuadros, figuras, gráficas, imágenes, que puedan demostrar pues esa cifra puntual que nosotros estamos buscando pues, como un buen gerente. Y de verdad, profe, es muy importante saber lo que es la estadística descriptiva, porque podemos llevarlo en el ámbito gerencial. En su experiencia, profesora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esa estadística descriptiva pero en el ámbito gerencial? Fíjate, lo primero que tiene que tener en cuenta el gerente es que el empleo de las estadísticas descriptivas a nivel empresarial, en este caso te voy a hablar de mi experiencia con la Universidad Fermín Toro. Lo primero que tenemos que tener claro es que la estadística descriptiva es una medida de tendencia central. Usualmente, ¿qué empleamos? La media aritmética, la mediana y la moda. Y en algunos casos, la desviación típica, la desviación estándar, pero más de allí, las empresas no tienen esa cultura de decir, mira, nosotros vamos a emplear las estadísticas descriptivas para ver el funcionamiento de la empresa en el año, en los últimos 5 años. Ese tipo de trabajo no se hace, al menos en la universidad no, que es una universidad privada, no lo hacen, más allá de ver cuántos candidatos a doctores egresan, cuántos candidatos que eso tú lo sacas por el promedio, por carrera, cuántos en educación, cuántos en herencia avanzada, cuántos en derecho, cuántos en arquitectura, o sea, sacan su registro pues, de la cantidad por año de egresados. Pero más de allí no hay un dato que permita tomar una decisión. En el caso te voy a poner de la universidad, al menos mi experiencia con la universidad en Barinas, con el programa del Vicerrectorado de Desarrollo Social, hay estadísticas que se implementaron para ver, evaluar la carrera de Sociología del Desarrollo, porque había un índice. Como profesora, yo de trabajo de grado, observaba que la matrícula de estudiantes que inscribían trabajo de grado año a año era menor, era menor, era menor. Y cuando te digo de era menor, hubo una corte de 25 alumnos, la siguiente fue de 16, la siguiente fue de 12, la siguiente fue de 8, la siguiente fue de 4, la siguiente fue de 1. Entonces, esas son datos que te alertan de que algo está pasando, que una carrera tradicional haya perdido la elegibilidad de los alumnos que digan, oye, quiero estudiar Sociología del Desarrollo. Entonces, es una cuestión de uno ver qué es lo que está pasando con los bachilleres que están egresando, que si es una carrera tradicional, ¿por qué no tiene la demanda que tenía antes? O sea, hay algo allí
Y ahí es donde tanto el jefe de programa como las autoridades toman decisiones en ofertar semipresencial, en ofertar, sí, funciona, pero debería ser una cultura, ¿sí me explico? Debería ser el día a día del gerente, llevar las estadísticas y saber día a día, semana tras semana, mes tras mes, qué datos te está arrojando las acciones que tú estás haciendo. Y una cosa muy importante que por lo general cuando tú hablas, bueno, está bien, las estadísticas descriptivas yo las puedo aplicar, pero si yo me he planteado unos objetivos, he establecido un plan a desarrollar y yo no cuento con la simpatía o que estén la participación, digamos el involucramiento de las personas que hacen vida allí, no estamos haciendo nada. Por ejemplo, profesora, en mi caso, por reservación de información en mi trabajo, no lograron solicitar el permiso. Pero cuando hablamos nosotros administramos todos los días. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo recolecto datos. Al levantarme, ¿qué voy a hacer? Ya esos son datos. Usted me está hablando sobre unos datos que debe tomar un buen gerente a través de una toma de decisiones. Esta toma de decisiones que es la parte más difícil. Si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿cuál es la mejor decisión que voy a tomar? Una de las herramientas o de las siguientes herramientas pues, de que vamos a nombrar. Viene siendo que si las tablas de gráfico, medidas de tendencias centrales, medidas de dispersión, análisis comparativo y datos demográficos, indicadores, ¿ves? En la parte de tablas y gráficos, un gerente en el mercado visualmente te facilita datos, ¿ves? Que pueden ayudar a tomar una buena decisión. Por ejemplo, como las ventas en promedio, gráficamente, lo que es el ingreso medio del cliente, tiempo promedio después de la atención del cliente, para saber si ese bien o servicio está dando buen resultado, porque si no estamos tomando buen resultado, nosotros como gerentes que tenemos que hacer una investigación a través de las herramientas que nos facilita para tomar una buena decisión. Fíjate, en el caso, te voy a poner el caso vivido mío porque yo hice ese trabajo, ¿no? Del doctorado de gerencia avanzada. Ese doctorado inicialmente le pertenece a la Universidad Fermín-Toro porque fue Rojas en el año 2006 quien diseña el doctorado para la Universidad Fermín-Toro. ¿Rojas quién es, profesora? Rojas fue un profesor, un investigador de la Universidad Fermín-Toro que fue contratado por Quero Silva, que ya está muerto, que era el rector, digamos, de la Universidad Fermín-Toro. Lo contrató precisamente para que le escribiera el protocolo y le diseñara la malla curricular para el doctorado de gerencia avanzada. Él hablaba de unos retos que había que superar. Él decía que el estudiante del doctorado en gerencia avanzada tenía que superar el reto de las clases escuchativas. Sabe que uno está acostumbrado, está moldeado de voy a ir a oír una clase de un profesor. Y en ese doctorado resulta que el que tiene que preparar la clase y el que es dueño de su clase eres tú. Porque ¿qué es el doctorado? El doctorado es hacer una tesis. Y tú fuiste allí a hacer una tesis. Ese era el primer esquema que tenía que plantear. La mayor cantidad en que se descuidó en el mercado de profesionales que iba a captar para ese doctorado. Yo recuerdo que esa corte, cuarta corte, porque soy parte de la cuarta corte, eran 46 estudiantes del doctorado. Entre ellos había un nutrido grupo de la universidad, de la UNEYES, profesores de la UNEYES, allá en Barinas. Esos profesores de la UNEYES, el costo del doctorado lo pagaba la universidad, la UNEYES se lo pagaba a ellos. ¿Qué pasó allí? Que, fíjate tú, pasaron los años y la UNEYES
monta su doctorado en gerencia avanzada. ¿Sí me explico? Y ese doctorado se ha visto, ellos han tenido que, como quien dice, sacar debajo de las piedras los candidatos a doctores, buscar a aquel que no hizo la publicación, el que no ha hecho el practicum, o sea, andan buscando los alumnos hasta donde no estén, porque perdieron el mercado. Sale una universidad con unos aranceles menos costosos a esa universidad privada, por supuesto que se le tambaleó el piso del doctorado y mira, van como, eso antes de pandemia ya estaba el problema y todavía no han logrado. ¿Por qué no lo han logrado? Porque la persona que está gerenciando no se ha dedicado a revisar las estadísticas. Lo que ha hecho es mirar hacia atrás y buscar quién es este, quién es este, quién es este. Mira, a mí me llamaron ayer y digo, mire, saca esa profesora de ahí porque esa profesora ya está muerta. O sea, hicieron su papelógrafo, ¿no? Que esa también es una estrategia que toma un gerente, levanta un PERX, que es como una especie de un diagrama para ver qué cosas hay que hacer, qué fortalezas tengo, y dentro de eso qué cosas puedo hacer, y colocan allí todo el listado de personas. Y tú cada vez que entras a ese salón, tú ves eso pegado, porque eso está pegado en la pared, ¿no? Eso se monta con papel bond, de ese. Entonces tú vas viendo allí, pero más allá de eso hay decisiones que tomar. Eso para mí viene siendo como un valor representativo. Profe, ese valor representativo yo lo puedo representar con un promedio a través de la mediana y la moda. Claro. Y es muy importante señalar que a través de ese PERS, como dice, que ahí se incluye la distribución de los diferentes departamentos de la cantidad de personas que tenemos. ¿Será que nosotros aplicando como gerente el promedio de la mediana y de la moda podemos tener un resultado eficiente? Claro, porque ¿qué hace la media? ¿Qué hace la media? La media es un valor que te va a dar y te va a decir, epa, mira, aquí la inclinación de las personas te están diciendo, te están alertando de una situación que hay, ¿verdad? Ahí te dice, el tanto por ciento de los entrevistados, los encuestados, de los participantes, me están informando a mí esta situación. Eso es un valor, eso es un porcentaje. Entonces, ¿y qué hace la moda? Cuando yo tengo un valor que más se me repite, o que se me repite varias veces, me está indicando a mí, para que eso es un valor que yo tengo que tomar en cuenta. ¿Y en qué se traducen esos valores? Se traducen en toma de decisiones para el gerente. O sea, que tú me estás hablando, profesora, un análisis comparativo, sí, que sí. El gerente hace, que permite identificar el área donde funciona más, bien, mal, y en donde hay que mejorar. Okay. Por lo general en las empresas, ¿qué es lo que más? Algunos utilizan gráficas de la circunferencia, ¿no? Pero hay otras empresas que se dedican a los histogramas o gráficos de barras. Te presentan la información ya, sobre todo en salud, cuando se toman decisiones en salud. Pero fíjate tú, en esta crisis, más allá, vamos a hablar de la parte avanzada de las estadísticas descriptivas. Hay empresas, sobre todo en el sector salud, que son clínicas privadas, en este caso en Barinas, que yo tuve la posibilidad de trabajar. Ellos aplican, que es una herramienta gerencial también, métodos prospectivos y estratégicos, ¿no? Y se plantean, ¿qué es lo que hace esta empresa? Se plantea un escenario. Ellos toman los informes que hay de cuánto va a subir la inflación, ¿no? Okay. Esas megatendencias que te dicen económicamente hacia dónde va el rumbo del país. Esos son unos informes que se hacen anualmente. En ese informe se basa, por ejemplo, una clínica en Barinas, para estimar sus escenarios. Un escenario donde me voy a quedar y no me voy a mover y me voy a mantener como está la situación actual.
Otro escenario que me plantea, mira, voy a hacer una reducción de personal y voy a tratar de, en lo mínimo posible, consumir. Yo recuerdo que esa clínica a mí me decía, es que yo gasto mucho en un antibiótico que en este momento se me olvidó el nombre, pero que es muy bueno, que es efectivo. Entonces él dice que él no se podía, es costoso, pero que él no se podía permitir usar otro, porque el efecto primero era a mayor tiempo y corría el riesgo de que el paciente se le contaminara con otra bacteria. Entonces dice, yo tengo que usar ese, o sea, eso no lo puedo yo desmejorar. Un escenario presente con el cual me voy a quedar con la situación actual, un escenario donde yo pudiera hacer unos ajustes y hacer una reducción de personal, reducir costos de personal para poder mantenerme con la plantilla mínima y superar la crisis, o un escenario a futuro donde yo pueda pedir un crédito bancario, decía, pero en una economía incierta. O otro escenario que se planteaba el dueño de la clínica de cerrarla, ¿no? Decía porque hasta cerrar un negocio en crisis es una buena decisión de un gerente. Eso decía él. Pero para uno tomar esas decisiones, uno tiene que tener todas esas estadísticas y todos esos escenarios. ¿Cómo lo hace uno? Con la media aritmética y con estos métodos prospectivos estratégicos. Todo tiene que ver con la planificación estratégica. Estoy entendiendo, profesora, que la estadística descriptiva entonces es universal. Se puede aplicar en la educación, se puede trabajar en la pública, se puede trabajar en la privada, se puede trabajar en salud, se puede trabajar en vivienda, se puede trabajar en todos en cualquier área. En cualquier área. En cualquier área. Y de hecho, en el área más predilecta, donde tú vas a ver, ahorita cuando vayas a hacer tu proyecto de investigación, tú vas a tener que utilizar los estudiantes por lo general dicen las estadísticas, uno dice, en la parte de técnicas de presentación de los datos. Todo el mundo dice que son las estadísticas descriptivas, pero más allá de colocarlo, el estudiante todavía no termina de internalizar que es que tú haces tu cuadro de distribución de frecuencia absoluta y relativa. De ahí no pasamos, ¿verdad que sí? Nadie hace una TD Student, nadie hace, o aplico alfa de Combar, un coeficiente de correlación, o aplico Kuder y Richardson, o sea, pero nadie dice, no, yo lo voy a hacer por una TD Student, no, yo voy a utilizar Kuder y Richardson, no, yo me voy a ir por el método de dos mitades. Esa parte todavía yo no la he visto. A nivel de las empresas yo no la he visto. Siempre es media, mediana y moda. Uno de los indicadores que es el rendimiento para una empresa, llámese público o privada, es el crecimiento de ingresos. En mi caso, mi crecimiento viene siendo ser egresado de la Universidad de Estudios Avanzados. Pero para yo ser ingresado, yo tengo que tener una estadística descriptiva dentro de mi aula de clase, a través de los programas que me prestan los profesores en los diferentes subproyectos. Tú lo puedes hacer, tú agarras tu subproyecto y tú vas viendo en el módulo subproyecto por subproyecto y distribuyes los módulos. Tú quieres saber cómo ha sido tu crecimiento y tú ponte que colocas la nota. En esta saqué esta, en esta saqué esta, en esta saqué esta. Y tú puedes hacer perfectamente esa gráfica. Y tú ves si esa gráfica tuya sube o esa gráfica tuya declina. Es por eso que se llaman medidas de tendencia central, porque tú ves si va hacia arriba subiendo o tu desempeño bajó, porque bueno, en una materia diste un remate allí y resulta que pasaste en la rayita, ¿no? Eso se puede hacer. Ok, profe. Considerando todos estos aspectos que hemos hablado, dentro de la gerencia general hay funciones, ¿sí? Hemos tocado el tema de la toma de decisiones, pero aparte de ellas hay también lo que son los recursos, la administración de recursos, liderazgo estratégico, coordinación de funciones, evaluación de desempeño. ¿Cuál sería ese perfil
que debo tomar yo como un buen gerente a la hora de aplicarlo? Fíjate tú, ese tema de buen gerente yo lo llamaría ¿qué tipo de líder tengo que ser? Hay una teoría ahorita que ha estado en boga, tampoco es que tan nueva, sino que ahorita, sobre todo la gente que está estudiando gerencia, habla de un liderazgo transformacional. Es el líder que impulsa, primero transforma la parte, digamos, la parte de cooperación de los trabajadores. Y después que los tiene involucrados en ese proceso interno, porque es una actitud de la persona. Después que ya yo los tengo involucrados, ahí sí paso con ellos a formar, digamos, mi plan estratégico transformacional. Entonces tú dices, no, mira, aquí vamos a trabajar cultura organizacional. Entonces, y esa cultura organizacional, Denny, pasa hasta cómo vestirme, cómo sentarme y cómo me voy a expresar. Tú te pones a ver en el área donde tú estás. Todos ustedes tienen un perfil bien definido y tienen un lenguaje definido para hablar. Usan unas palabras que yo no las uso, porque yo no estoy en ese medio. Yo no entiendo. A ustedes hablan de no, que no, sí, esa persona está por una caución. No, ese, sí me explico, es otro el mundo, es otro el bla, 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 sí, es otro el discurso. A nivel de las empresas, tú te consigues con empresas, ¿cuál te busco? En el caso, mira, te voy a poner el caso de mi cuñado para no hablar más de la gente que no diga. Él trabajó en la Pepsi-Cola, allá en Barinas. Ahí le dieron una ruta. Y él llegaba de su ruta, ¿sabes? Que te entregan el camión. Pero el camión no es que te lo dan y tú lo vas pagando y es tuyo. ¿Sí? Te forman. Esa es otra cultura. Entonces, la empresa te hace dueño de tu propia ruta. Entonces, año a año tú le vas pagando y vas abonando y cuando te das cuenta la ruta es tuya y el camión es tuyo. Y él, cuando iba a surtir su negocio, su bodega, la más pobrecita, él cargaba toda su indumentaria y él antes de cargar, él limpiaba todas las cosas y él arreglaba lo más bonito posible, cargaba sus trapitos, sus cosas, para él limpiar y dejar esa nevera. La persona que más vendía en esa ruta, en ese pueblo que era San Silvestre, Santa Lucía y Santa Inés, era él. Y mes a mes, el primero de la venta en esos pueblos, el primerito en la que se ganaba el premio, era él. Y él después que llegaba a la empresa, él lavaba el camión y después que lavaba el camión, lavaba y barría el estacionamiento donde él iba a colocar su camión ahí en la empresa. Y él decía que sufría bullying porque todo el mundo se cree que es dueño de la empresa. A él cree que le van a dar el pedazo de ese que está limpiando. ¿Sí me explico? Claro. Entonces es una empresa que pasa, te cambia tu manera es un estilo de vida. Eso, es un estilo de vida. Cuando un buen gerente o un buen líder transformacional logra crear ese estilo de vida, mire compañero. Ahora, en la administración pública el liderazgo es transformacional, que para mí es uno de los mejores. Ok, sí, claro, porque... Esa sería la interrogante ahí. Sí, esa es una interrogante muy buena eso. Este es en el área empresarial. Claro, como sabemos que es un proceso de donde se administra, se supervisa, se supervisa que todo lo que llaman los recursos, operaciones, organización, pero tiene un objetivo principal y es alcanzar sus metas. Por ejemplo, ahorita los venezolanos en la metodología de Lausanne, ellos a través del ingreso, ellos se administran. ¿Y qué obtiene? El objetivo es un vehículo de transporte. Muchos venezolanos tienen su vehículo, en esta idea es una motocicleta. El SAN es $1,200, $1,100 para comprarse una moto.
y ellos se administran, gano tanto, el egreso es de tanto, y si puedo dar con esa, ellos mismos, pues, ellos administran ese proceso. Sí, pero por encima de eso está el que ideó ese sistema, ¿sí? Ok. Está la persona que ideó ese sistema, el que invirtió. Y ese que invirtió bajó unas instrucciones que no chocan con la gente, pues. O sea, no fue que algo impuesto, ¿no? El que se metía ahí es porque quiere algo. ¿Sí me explico? Ok. Pero cuando usted me habla, profesora, usted me está hablando sobre administración de recursos, porque eso es un recurso propio que tiene, por ejemplo, venezolano. Sí, pero hay alguien que puso capital para comprar todas esas motos. ¿Sí me explico? Yo me voy más arriba. Ok, usted se va más arriba. Más arriba. Okay. Hay alguien que puso ese capital. Eso es lo que llaman, entonces, podría ser el encargado de gestionar eficientemente los recursos disponibles para captar esa gran cantidad de personas para darle el beneficio, que en este caso viene siendo una moto. Ahora, ¿eso es un beneficio? ¿O Para... hay otros problemas colaterales? Es ahí donde está la... Pero el objetivo principal de la empresa es el crecimiento. Sí, pero la empresa es que la empresa no es de aquí, la empresa es de otro país. ¿Sí me explico? Sí, claro. Es eso. Bueno, pero a la larga vamos a sopesar ese tipo de... Porque es un financiamiento que le están dando a la gente. O sea, indistintamente que se llame SAM, es como especie de un crédito que te están dando que tú lo vas a ir abonando y lo vas a ir pagando, ¿verdad? Ajá. Entonces, ese beneficio, si trae un beneficio porque es la movilidad de la persona, es un vehículo que no consume tanta gasolina, pero a la larga, tiene que haber cierta regulación para las horas donde tienen que andar esas motos, cómo circulan las motos. Yo llevé un caso, lo sé, de una estudiante de medicina, de los accidentes que suceden, de las lesiones en extremidades, sobre todo rodillas y pies, accidentes por moto en el hospital. Entonces esas estadísticas son alarmantes, ¿ves? Entonces hay que colocar otros controles. ¿Y quién tiene la decisión allí? La autoridad de salud, el otro que, o sea, es compleja. En estas dos áreas, en la empresa gerencial y empresarial, de todo este proceso dentro de ella, un gerente tiene que tener un control y evaluación dentro de la misma. Sí. Porque, ¿con qué finalidad? Es controlar el proceso y la evaluación de desempeño que tiene el área. Sí, pero fíjate tú, más allá del control, porque ¿qué hacen los controles? A nadie le gusta que lo controlen, ¿verdad que sí? Porque a nadie. Todo el mundo quiere ser jefe. Porque es que el control, mira, cuando uno hace cuando yo estaba en mi doctorado, el jefe del doctorado allá en Marina me decía que el invento más grande que todavía no han podido sustituir es ese bendito control del televisor, ¿no? Okay. Y nos pusimos a estudiar por qué más nadie ha inventado algo que genere tanta satisfacción para la persona. Porque es que tú no ves que se pelean el control. Yo quiero tener el control porque yo cambio de canal y veo mis programas. ¿Sí me explico? Sí. Entonces hacíamos todo un análisis psicológico de ese poder que ejerce tener el control. Entonces este tipo de control en las empresas también tiene una parte que causa unas condiciones que repercuten en una actitud buena o una actitud no tan buena para las empresas. Entonces esos controles, más allá de una hoja, más allá de un checklist, más allá de una revisión, tienen que estar estandarizados. Por lo general, ¿quiénes llevan los controles en las empresas? Los contadores, los administradores. Entonces, está bien, control, seguimiento, monitoreo, evaluación, pero nosotros estamos dejando un elemento que es la comunicación.
¿Dónde está ese elemento de comunicación en esos pasos? En esos pasos. La comunicación y la motivación. Si usted no ha comunicado las metas y lo que usted quiere, mira, es que este año tenemos como meta, mira, cuando tú ves películas, tú ves que las personas luchan por subir sus metas en un porcentaje, ¿verdad? Sobre todo las empresas privadas. Sobre todo las empresas privadas. Ajá. Entonces está bien, vamos a subir las metas, pero más allá de subir las metas, eso hay unos incentivos. Eso tú lo comunicas a tiempo. Tú pones a un gerente tú a tú con los trabajadores allí, armar equipo de trabajo. Eso se llama trabajo en equipo. Trabajo en equipo, que es fomentar el ambiente de trabajo colaborativo, es esencial, porque lo que hace es un crecimiento organizacional y así el trabajador que se siente con más confiabilidad y hace el trabajo. ¿Tú crees que ahorita hay motivación para trabajar en una empresa pública? Bueno, profe, de verdad que en la parte pública sí hay, es dependiendo del sentido de pertenencia que tiene cada trabajador. Ahora, si lo vamos a llevar por la parte económica, porque es que la parte económica no es una motivación. Ahora, una compensación sí es una motivación para un trabajador. Yo he perdido mi motivación. ¿De qué forma? O sea, ¿de qué perfil? El perfil de formar, de ir a dar mis clases, de ir, y eso que no gasto en pasaje. Me levanto en la mañana y ¿sabes qué me impulsa? Saber que tengo un muchacho que me va a ir a buscar en el programa, que me necesita, ¿sí? Okay. Pero más allá de eso, ya yo no quiero ir a trabajar, ya yo no quiero hacer más nada, yo digo, pero bueno. O sea, porque no, a la hora de uno salir a comprar un medicamento no alcanza, ¿sí me explico? Ok. Entonces eso también incide a nivel de las empresas. Entonces imagínate tú una persona que vive en los iraníes, que tenga que venir toda la semana a dar clase a la universidad. El salario ya se le fue ahí, en la bucetica, de 5 en 5, de 10 en 10, no sé cuánto es lo que, porque no sé cuánto es lo que se paga. Entonces ese tema de la gerencia, que es lo primero que un buen gerente, antes de plantearse esas estadísticas descriptivas y llevar todo lo que tú quieras hacer, tú tienes que, uno, conocer las necesidades de tu planta laboral o de tu talento humano. Tú tienes que conocer las necesidades de la gente. Y la mejor manera de conocer las necesidades de la gente es preguntar. Después que ya tú sabes cuáles son las necesidades que tienen tus trabajadores, no es que le vas a decir, no, pero las necesidades que la empresa, las necesidades que tiene. Porque ponte que yo trabajé en un supermercado, en una carnicería, yo vengo aquí, abro mi nevera y no tengo carne, concha, eso es deprimente. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, primerito, conocer las necesidades de tus trabajadores. Después que tú conoces las necesidades de tus trabajadores, tú puedes implementar o diseñar las estrategias que tú vas a aplicar para... Entonces, mira, vamos a llevar estadísticas. Y si yo sé, porque como tenemos el proceso de revisión, de monitoreo y de control, hay unos objetivos que no estamos... ¿Te acuerdas de la ruta crítica de las decisiones que se toman? Claro. Si nosotros no tenemos definida esa ruta crítica en la empresa con las cosas que vamos a hacer, estamos ponchados. Entonces, antes de yo llegar y decir, bueno, vamos a llevar las estadísticas, mira, y hay que decirle a la gente, las estadísticas son para mejorar. Porque a lo mejor la gente va a pensar, cónchale, no cumplí mis objetivos, entonces ya voy a tener una... El personal de las empresas, llámese pública o privada, debe de conocer y saber esa situación crítica, si vamos bien o vamos mal. Sí. O sea que un gerente tiene que ser transparente, no puede esconder nada. Tiene que ser transparente. Mira, yo te voy a contar una anécdota de un gerente en una empresa de producción de alimentos para pollo. Ellos usan materia prima maíz. Y él tenía como cultura, llegaba y iba, antes de entrar a la empresa,
en una de las casitas previas antes de entrar a la empresa, y en Tocullito, él se paraba y ahí se comía una empanada, se tomaba un cafecito y conversaba con la señora de ahí de la bodega. Esa persona llegó y le dijo que todos los días sacaban 2 sacos de maíz, que los tiraban por la cerca. Él puso la denuncia, llamó a los órganos de seguridad, llegó la guardia, bueno, él después siguió y la señora le comentó, mire, ahora la cosa se agravó, ahora sacan 4 sacos, chamo, 2 para los guardias, ¿ah? Entonces uno dice, pero bueno, o sea, en vez de solucionarse, porque es que como que estamos en crisis, ¿qué es lo que hacía? Vender ese maíz, vender, y es hasta delicado, porque ese maíz que va para la agroindustria, oye, alguna contaminación tiene que tener, porque ellos cuando hacen el alimento para pollos, ahí ellos le hacen control de micotoxina. Okay. Entonces tú te imaginas un maíz contaminado, oye. Profe, hablamos sobre el gerente, pero en el área gerencial, que es el que lleva, el que dirige una empresa, en el área empresarial, que es el que dirige un departamento, y sumado a esas 2 áreas está la avanzada. La avanzada es, ¿de qué área estamos hablando? Mira, ese tiene que ser un gerente que sea capaz de manejarse en un entorno conflictivo, crítico, digamos oye, que te digan, no, mira, aquí está esta persona y esta es la que nos va a venir a salvar, pues, que la empresa está a punto de cerrar. Entonces, ese gerente avanzado tiene que tener la capacidad de realizar un mapeo estratégico en la empresa, de realizar un balance scorecard, de realizar un análisis de desempeño laboral, de realizar, decir, bueno, yo voy a aplicar aquí el método Deming de calidad total, o no, yo voy a utilizar el método tal, o no, aquí en la empresa hay que cambiar, vamos a aumentar los salarios, pero los trabajadores van a tener estas funciones. Tiene que ser una persona que tiene que tener una capacidad de agarrar como todos los manuales que hay de cada departamento, tiene que tener una visión global, o sea, que de la empresa. Ese gerente tiene que ser entonces dinámico para enfrentarse cualquier desafío, en cualquier ambiente. En cualquier ambiente. Y no solo va a tomar decisiones de tipo ejecutivo, sino que son decisiones del presupuesto, ¿no? En bolívares. Ese es un gerente avanzado. Profe, para terminar con este podcast y de verdad darle nuevamente las gracias por esta invitación, un gerente puede llegar a tomar decisiones individuales o tiene que tomar una decisión en conjunto o una decisión interdisciplinaria. Lo ideal es que fueran unas decisiones, yo no las llamaría interdisciplinarias, sino consensuadas, o sea, un consenso. O sea, no es lo que yo quiera como gerente, tengo que consultar y en esa consulta el consenso, y tengo que tener la capacidad de decir, oye, no ganó lo que yo quería, pero el consenso de la gente me está diciendo que el camino es por aquí. O sea, ese gerente tiene que tener esa capacidad, porque si se pone a capricho, no, que yo no quiero, no, que ese no es un buen gerente. ¿Qué mensaje le daría a mis compañeros de clase? Fíjense, ustedes están estudiando la maestría en gerencia general, ¿verdad? No se queden nada más en los datos, no se queden nada más en un número, en una estadística descriptiva, yo creo que el camino va hacia uno
ir transformando dentro de la institución. Yo creo que el buen gerente tiene que tener actitudes de líder transformacional. Tiene que ser esa persona que llegó y transformó esa institución, que subió las ventas, que cambió la apatía de los trabajadores, que hizo equipos de trabajo, que se puso de tú a tú con el equipo de trabajo, que es uno más del trabajo. Bueno, esto es todo de Sportcast, espero que les haya gustado. Feliz tarde. Y lo vamos a subir por YouTube. ¿Sí? Espérate.